Porque sin distinción de sexo, de credo, de condición social, de condición económica, de ningún tipo de preferencia, la educación es un derecho universal. ¿Sabe usted cómo ejercerlo y cuáles son sus implicaciones? Se lo vamos a decir aquí en Consejos Legales. Nos acompaña nuestro abogado Luis. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido. Gabriela, pues la educación, un derecho universal, ¿no? Así es. Sí. Licenciado, quiero preguntarle, ¿por qué es tan importante este derecho? Mira, Gaby, yo creo que en mi concepto la educación sin duda es el instrumento de transformación, socialización y superación más poderoso que tiene el ser humano. Así es. Sin duda, ¿eh? Y en ese sentido, la educación como derecho internacionalmente y nuestra Constitución ahora como a rango de derecho humano, a raíz de la reforma tan importante de 2011, el derecho a la educación es un derecho universal, es un derecho que tiene que tener el contenido igualitario o de igualdad, de no discriminación, de inclusión. Sí. Y de igualdad inclusive de género, ¿no? Ahora, claro. En cuanto a personas de capacidades diferentes, pueblos indígenas, y no importando raza y preferencias de Sin ninguna exclusión especie. alguna. Entonces, en ese sentido, nuestro artículo 3 constitucional dice que el derecho a todo individuo tiene derecho a la educación. Sin distinción. Sin distinción. Muy bien, está Y claro. el Estado se hace responsable y es obligación de la impartición de la educación a nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Licenciado, ¿hay desinformación con este tema del derecho? ¿Hay personas que todavía piensan que no cuentan con este derecho? ¿O que la educación es solo para un grupo de personas? Sí, por ejemplo, para personas con recursos económicos. Exactamente. ¿O? Sí, digo, históricamente sabemos que el tema de educación en muchos años, y hablando hace muchos años, pues era una situación de privilegio para ciertas clases o grupos sociales. A raíz de la apertura y de esta nueva inclusión como derecho para todos, ¿Sí? pues sin duda, digo, ya yo creo que ya es muy difícil tener esta concepción. Sí. Sin embargo, bueno, sí es bueno recalcarlo que es un derecho que tienen todos, sin exclusión, sin distinción, y a esos niveles es obligatorio por parte del Estado. Y Muy nos bien. remitimos hace casi 100 años, ¿no?, a la Constitución de 1917. Y yo le quiero preguntar, usted que es abogado, ¿es por eso que la Constitución de México fue pionera por una política educativa sin precedentes en ningún otro país? Sí, desde luego, a raíz de las corrientes liberales, desde la Constitución inclusive de 1857, Sí. se habla implícitamente dentro de los derechos del hombre a la libertad de enseñanza. Es que es el bien colectivo, ¿no? A través de Así la es. educación Así es. se imparten, Gabriela, pues oportunidades de desarrollo igualitario. Y lo son que va a las beneficiar a herramientas todos. para construir sociedad, además. Eso Sí. es muy importante. Así es, y en ese mismo tenor, a nivel constitucional, la educación es una educación que tiene que ser gratuita en esos niveles obligatorios, Sí. tiene que ser Sí. laica, es decir, ajena a toda doctrina religiosa. ¿Qué laica? ¿Cómo ves si nos detenemos aquí? Porque el laico es que no tiene tintes religiosos, pero aún así respeta los credos de cada una de las personas, ¿no? Así es. Es decir, que Sí. cualquiera sea cual sea su elección de fe, puede estudiar, tiene el derecho a hacerlo. Así es correcto. Importante. Y viene también el derecho a los particulares a poder hacer la impartición de esa educación, pues en colaboración a la obligación que tiene el Estado, pero sin restringir el que el particular o cualquiera podamos crear o formar una institución educativa. Ahí vienen las Siem- escuelas privadas. Exactamente, siempre y cuando cumpliendo con la normatividad, ¿verdad? Eso, y las escuelas privadas pues tienen sus cuotas, son para unos grupos pues de minoría que tienen recursos económicos, pero el plan de estudios tiene que estar avalado por el Estado. Es Exactamente, pregunta. el reconocimiento tiene que estar avalado por el Estado y es el que tiene la facultad en un momento dado para revocarlo. Y en ese contexto recordemos las últimas reformas constitucionales de hace 3 años, en donde además ahora la obligación del Estado es garantizar la calidad en la educación, Muy bien. en la medida de que es un proceso, es un cambio, un proceso, y esto nos lleva a la evaluación y a la idoneidad de las personas que están al frente de la educación, tanto como educandos como educativos, en un proceso de concurso en oposición para los de nuevo ingreso,
y en un proceso de evaluación constante para la permanencia y promoción de los que ya son maestros. Muy bien, muy importante. Es que es una enorme responsabilidad, ¿no? Así es. En la que toda la sociedad debe estar involucrada. Y exactamente, es en los planes de trabajo y a nivel constitucional está en los planes que se formen, estén involucrados todos los segmentos de la sociedad, maestros y padres de familia. Hablando precisamente del tema de los padres, los representantes de los alumnos, ¿qué tienen que tener ellos en cuenta al momento de educación gratuita, pero sí hay una colaboración por parte de los padres al momento de la inscripción del niño? Se habla como en todos los casos y en todos los ámbitos, realmente a veces es muy complicado, yo creo, poder tener una real gratuidad. En muchas ocasiones los padres, en la conciencia del mejoramiento que pueden tener, pues puede haber algún tipo de colaboraciones, pero eso ya es por decisión o organización de los padres en beneficio de, pues vamos a pintar la escuela, vamos a tener mejores talleres, para un fondo para los maestros, para que se sientan mejor incentivados. Digo, yo creo que es posible sin que esto afecte el tema de gratuidad, de la obligación que tiene el Estado. Y es parte de la responsabilidad de mejorar también la calidad de las instituciones para el pro del el desarrollo de los niños. De acuerdo. Un derecho humano, ¿no? Es uno de los derechos humanos. Es un derecho humano y sin duda, insisto, es el instrumento más poderoso que tenemos para transformarnos y superarnos como seres humanos en todo el conocimiento y la facilitación del conocimiento a nivel intelectual, afectivo y moral. Es la herramienta indispensable para el desarrollo de las personas y de las naciones. Así es. Y en ese cambio constante, bueno, ahorita estamos en esta última tendencia del Estado en lograr esa calidad y esa garantía a la educación. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante para tener claro que la educación sin duda alguna es la herramienta básica para la construcción de una nación, un derecho además para todos nosotros.